Jamboard? Se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Ok. Entonces, empecemos. ¿Ya? A ver. Vamos a hacer varios problemas de diferentes temáticas del primer parcial. El primer problema dice... no, pero antes de eso, ¿sí? Déjenme comentarles que, bueno, la estructura del parcial ya está definida. Van a ser 4 preguntas, cada una de ellas con 2 incisos, ¿sí? Cada pregunta va a valer 25 puntos, haciendo un total de 100 puntos, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, también como comentario, para asistir al examen, ustedes tienen que necesariamente tener su carnet de vacunación. Les van a exigir a la entrada. Tienen que estar con barbijo, KN95, ¿sí? Con máscara, esa máscara plástica, ¿sí? Que va por encima del barbijo. Y no se permite calculadoras con teclado alfanumérico, es decir, no se permite computadoras, ¿cierto? Solamente calculadoras científicas, ¿sí? Como máximo. No, hay algunas que tienen teclado alfanumérico y que son como pequeñas computadoras, ¿no es cierto? Esas no se permiten, solamente las calculadoras científicas de cualquier marca, ¿no? Cualquiera, Casio, HP, lo que sea. ¿Qué más? La entrada al examen, ¿sí? En el caso del grupo G, nosotros vamos a dar el examen a las 12, pero la entrada al examen es anterior a eso, ¿sí? Para que puedan ya ubicarse en las aulas y demás. Entonces tienen que llegar, qué sé yo, máximo 11:15, ¿no es cierto? Para ya estar esperando para cuando les permitan entrar para dar el examen, ¿sí? Entonces, por favor, no se atrasen porque una vez que empiece el examen, se van a cerrar las puertas y nadie más va a poder entrar. ¿Mm? A ver, ¿qué más? Tienen que llevar, obviamente, su carnet de identidad, su matrícula y demás, ¿no es cierto? Para identificarse como estudiantes de Química General del curso básico. Sí, yo creo que eso es todo en cuanto a recomendaciones, ¿no? Pero al final de la clase las vamos a repetir de nuevo para los que lleguen tarde. Entonces ahora ya hagamos los problemas, ¿sí? A ver, dice este primer problema, se prepara una disolución de sulfato férrico, ¿sí? Sulfato férrico, lo voy a anotar aquí, sulfato férrico, utilizando 1 litro de agua, utilizando un volumen de 1 litro de agua. Siendo en estas condiciones el grado de disociación aparente del soluto 90%, es decir, que el alfa en porcentaje es 90%, es decir, 0,9, ¿cierto? Punto seguido. Si la temperatura de congelación de esta disolución es menos 0,28 grados centígrados, la temperatura de congelación de la disolución es menos 0,28 grados centígrados, determine la cantidad de soluto en gramos, determine, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la masa de soluto expresada en gramos utilizada en la preparación de la disolución? Y nos dan como dato la constante Kc del disolvente, en este caso del agua, es igual a 1,86 grados centígrados sobre molar. Además nos dan las masas atómicas, oxígeno 16,
azufre 32, hierro 56. ¿Sí? Expresa el resultado, dice, con 2 decimales, sin unidades y utilizando coma decimal. Bueno, está bien. Les dice sin unidades porque ya el problema nos ha pedido que hagamos determinemos la masa del soluto en gramos, ¿sí? Entonces ya se supone que va a estar en gramos. A ver, con los datos que tenemos, inmediatamente podemos calcular el peso molecular, ¿no es cierto? El peso molecular del sulfato férrico serían 2 por 56, 2 por 56, más 3 por 4, 12 por 16, más 3 por 32 del azufre, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale este peso molecular? Por favor, háganlo. 400 gramos por mol. Ese es el peso molecular del sulfato férrico, ¿sí? De acuerdo a la fórmula. Ojo, fíjense que si ustedes no tienen conocimiento de nomenclatura y no saben escribir el sulfato férrico, pues no van a poder determinar el peso molecular correcto y por lo tanto el resultado va a estar mal, ¿no es cierto? Desde el principio. Entonces, tienen que tener, o sea, no se tienen que olvidar de la nomenclatura, ¿cierto? Primera cosa. Segundo, nos dice que tenemos la temperatura de congelación de la disolución. Entonces, si tenemos el delta T crioscópico, que es igual a la temperatura de congelación de la disolución pura, menos la temperatura de congelación de la disolución, entonces sabiendo que el disolvente es agua, ¿a cuánto congela el agua? ¿Cuál es la temperatura de congelación del disolvente puro? 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces va a ser 0 grados centígrados menos 2,8. Ah, no, menos 0,28, ¿no? Perdón. Menos 0,28 grados centígrados. Entonces, el delta T crioscópico va a ser igual, vamos a borrar esto, ¿a cuánto? A 0,28, ¿sí? Grados centígrados, ¿sí? Y este delta T crioscópico, ¿sí? Es igual a ¿qué? En este caso, fíjense, se trata de un soluto que se disocia, ¿no es cierto? Es un electrolito que se disocia, además nos dice un 90%, es decir, tenemos que aplicar el factor de Van Hoff I, ¿no es cierto? I por Kc por la molalidad. Donde I, el factor I, va a estar dado por el grado de disociación. Sabemos que alfa, grado de disociación alfa es igual a I menos 1 sobre gamma menos 1, ¿no es cierto? Y entonces, el gamma, ¿cuánto será? En este caso se trata, a ver, fíjense, del sulfato férrico. ¿Cuántos iones nos produce el sulfato férrico cuando se disocia? 3 iones sulfato más 2 iones hierro más 3. Entonces, el gamma va a ser 3 más 2, 5. ¿Sí? Entonces, para gamma igual 5, ¿eh? Y alfa igual 0,9, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que tiene un grado de disociación del 90%, es decir, 0,9, ¿sí? Entonces, para gamma 5, alfa 0,9, ¿sí? Podemos calcular el valor de I, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser I? Podemos despejar I menos 1 es igual a alfa por gamma menos 1
¿sí? Entonces, I va a ser igual a 1 más alfa por gamma menos 1. Y ahora reemplazamos I igual a 1 más 0,9 por gamma, hemos dicho que es 5 menos 1, 4. Entonces, 4 por 9, 36, ¿sí? Y igual a, ¿cuánto? 4,6. ¿Cuánto? 4,6. 4,6. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, entonces ya conocemos el valor de I, ya podemos reemplazarlo aquí. Kc conocemos, ¿sí? 1 punto, era, a ver, ¿cuánto era? 1,86 grados centígrados sobre molar. Y lo único que nos queda es calcular la molalidad, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a habilitar una pantalla más. ¿Sí? Y entonces vamos a decir que la molalidad del sulfato férrico es igual a el delta T crioscópico sobre I por Kc, ¿no es cierto? Y entonces esto va a ser 0,28 grados centígrados sobre molar sobre I 4,6. No tiene unidades, sí, es un factor simplemente. Y Kc es 1,86. No, perdón, esto de arriba es grados centígrados solamente, ¿no? Y 1,86 grados centígrados sobre molar. Entonces, centígrados con centígrados se va y nos queda molar, ¿cierto? Entonces, la molalidad, ¿cuánto saldrá? ¿Cuánto sale? 0,03. 0,033, Confirmo, ingeniero. ¿no es cierto? Con 4 decimales, ¿sí? Entonces, esa es la molalidad, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual la molalidad? Es igual a la masa del soluto por 1000 sobre la masa de disolvente por el peso molecular del soluto, ¿no es cierto? Conocemos el peso molecular del soluto, a ver, conocemos esto, conocemos la masa de disolvente porque nos dice en 1 litro de agua. ¿Y 1 litro de agua cuántos gramos son? 1000 gramos. Y entonces podemos calcular la masa del soluto, que es lo que nos piden, ¿no es cierto? Nos dicen, a ver, ¿dónde está? Nos piden cuál es la masa del soluto expresada en gramos, nos dice, ¿cierto? Entonces vamos a despejar la masa del soluto, ¿sí? Entonces decimos, la masa del soluto va a estar dada por 0,033 por la masa de disolvente, 1000 gramos, por el peso molecular del soluto, 400 gramos por mol, sobre 1000, ¿no es cierto? Sobre 1000. Y entonces, este 1000 con este 1000 se va, y nos quedaría 400 por 0,033, la masa de soluto, ¿cuánto sería? 13,2. 13,2 gramos. 13,2 gramos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, a ver, ¿qué nos decía la indicación? Expresa el resultado con 2 decimales, sin unidades y utilizando coma decimal. Entonces, con 2 decimales, 13,20. No, no sé. Ya. Entonces, ya está, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Tiene alguna pregunta sobre este problema? Bien sencillito, de propiedades coligativas, ¿no es cierto? En el que hemos aplicado el factor de Van Hoff I, ¿sí? ¿Y cómo lo hemos calculado? A partir del grado de disociación alfa y del valor de gamma, ¿sí? Conocidos, ¿sí? A partir de la fórmula. Ya. Veamos otro. Dice, a la presión atmosférica normal, los puntos de ebullición del sileno, C8H10, y de la acetona, CH3CO, CH3, son 140 y 56,2 grados centígrados respectivamente. ¿A qué temperatura en grados centígrados la acetona tendrá la misma presión de vapor que el sileno a 130? ¿A qué temperatura en grados centígrados la acetona tendrá la misma presión de vapor que el sileno a 130? Las entalpías de vaporización del sileno y la acetona son 347.1 kilojoules por kilogramo y 9.247 calorías por mol respectivamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que además nos expresa el resultado en grados centígrados con 2 decimales y unidades, utiliza la coma decimal. Entonces, fíjense que lo primero que nos llama la atención aquí es que tenemos la fórmula, o sea, no, en este caso, bueno, como el sileno no es un compuesto tan conocido, bueno, les damos la fórmula, igual la acetona. Entonces, tenemos la fórmula, podemos calcular pesos moleculares. Y además nos dan las entalpías de vaporización, pero nos dan en unidades diferentes, ¿no es cierto? Fíjense, 347.1, la entalpía de vaporización, el delta H de vaporización del sileno es igual a 347,1 kilojoules por kilogramo. Y la de entalpía de vaporización de la acetona es igual a 9.247 calorías por mol, ¿sí? Calorías por mol. Entonces, a ver, por favor, ustedes calculen ambas entalpías de vaporización en un solo tipo de unidades. A ver, por ejemplo, haremos en calorías por mol, ¿sí? En calorías por mol, ¿sí? Entonces, la del sileno, transfórmela a calorías por mol. Para eso, obviamente, van a tener que usar el peso molecular y además la equivalencia de kilojoules a calorías, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, háganlo, por favor.
A ver, ¿cómo se han podido hacer el cálculo? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Ya está? Ingeniero, a mí me sale 8793.43. A ver, delta H de vaporización del sileno. ¿Cuánto dices? 8.000. 8793.43. En calorías por mol. Correcto, ingeniero. Ok. ¿Están de acuerdo todos? Ya, fíjense que este paso es fundamental, ¿no es cierto? Porque no podemos trabajar en unidades diferentes, ¿sí? Y ahora, pues, lo que vamos a hacer es aplicar la variación de presión de vapor con la temperatura, simplemente, ¿no es cierto? A ver, veamos. ¿Qué nos dice la ecuación? Nos dice que el logaritmo neperiano de la presión de vapor a la temperatura T1 sobre la presión de vapor a la temperatura T2 es igual a delta H de vaporización sobre R por 1 sobre, y aquí, si aquí el orden es T1 y T2, en la división es T1, fíjense aquí, T1, T2, en el paréntesis vamos a escribir al revés, ¿no es cierto? 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, ¿sí? Y ahora, ¿qué nos dice en el primer caso? Fíjense, en el primer caso nos dice, ¿a qué temperatura en grados centígrados la acetona tendrá la misma presión de vapor que el sileno a 130? Entonces, primero tenemos que determinar cuál es la presión de vapor del sileno a 130 grados centígrados, sabiendo que la temperatura de ebullición normal es de 140. ¿Y qué
¿Qué quiere decir a presión atmosférica normal? De una atmósfera, ¿no? O sea, 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, ¿sí? Entonces, para el sileno, punto de ebullición implica presión igual una atmósfera. Y temperatura de ebullición, vamos a poner ese que sea el 1, ¿sí? Temperatura 1 igual 140 grados centígrados, que no tiene que estar en grados centígrados, sino en grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, más 273, ¿cuánto nos sale? $413 grados Kelvin, ¿sí? Y entonces, además nos dice, ¿y cuál será la presión del sileno? ¿Sí? La presión 2, ¿no es cierto? ¿Sí? A una temperatura de 130 grados centígrados, más 273, esto nos va a dar 403, ¿sí? Y entonces aplicamos, ¿no es cierto? Sí, aplicamos la ecuación y tenemos logaritmo neperiano de la presión de vapor 1, que es una atmósfera, sobre la presión de vapor 2, que es igual al delta H de vaporización del sileno. ¿Cuánto era? Hemos dicho 8.793, 8.793.43, 8.793,43 calorías por mol, ¿sí? Sobre el R, que es 1,987 calorías sobre mol grado Kelvin, ¿sí? Esto es calorías por mol, ¿sí? Por 1 sobre T2, en este caso sería, perdón, este sería T2, ¿no? 1 sobre T2, 1 sobre 403, menos 1 sobre T1, 1 sobre 413. Y entonces, primero hacemos esta multiplicación de este lado, del lado derecho, y después podemos elevar a E para tener 1 sobre P sub 2 y de ahí despejar presión de vapor 2, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto sale la presión de vapor 2 para el sileno? ¿No es cierto? O sea, la presión de vapor a 130. Mientras tanto voy a aumentar una pizarra. Ya. ¿Cuánto sale? A ver, por favor. ¿Cuánto sale?
¿Cómo es, jóvenes? ¿Cuánto sale? Tienen que dominar sus calculadoras, ¿no es cierto? Porque si no pueden realizar operaciones, pues ahí estamos en problemas. ¿Mm? ¿Cómo es? ¿Cuánto sale? A ver, Freddy Rodríguez, ¿cuánto sale? Ingeniero, a mí me sale 0,766. Exacto. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ir a ¿dónde estábamos? Aquí, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuánto? 0,766, ¿no ve? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué cosa? Atmósferas, ¿sí? Porque estamos trabajando en esas unidades de presión, atmósferas. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es, ya hemos trabajado con el sileno, ahora vamos a trabajar con la acetona. Para la acetona, decimos logaritmo neperiano de la presión de vapor a la temperatura T1 sobre la presión de vapor a la temperatura T2 es igual a delta H de vaporización sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. ¿Sí? Donde, ¿sí? Para la acetona, dice para la presión, el punto de ebullición nos dice que para la presión de una atmósfera normal, la temperatura, que va a ser la presión 1, ¿sí? La temperatura 1 va a ser, ¿cuánto? Nos decía el problema, 56.2, ¿sí? En grados centígrados. 56,2 grados centígrados más 273. ¿Cuánto sale eso? 56.2 más 273. 329.2. 329,2 Kelvin, ¿no es cierto? ¿Sí? Y además nos dice a qué temperatura. Entonces, nuestra incógnita va a ser la temperatura 2, ¿no es cierto? Para una presión 2, ¿de cuánto? La misma que el sileno a 130, es decir, 0,766, ¿sí? 0,766 atmósferas. Entonces, nuestra incógnita en este caso va a ser la temperatura T2, ¿sí? Y entonces aplicamos logaritmo neperiano de 1, la presión de vapor a la temperatura 1, sobre 0,766 es igual a la entalpía de vaporización. En el caso de la acetona es 9.247. 9.247 sobre 1,987. Eso está en calorías por mol grado Kelvin y la entalpía está en calorías por mol. Por lo tanto, son unidades compatibles. Por 1 sobre T sub 2, que es mi incógnita, menos 1 sobre T sub 1, que es 329,2 grados Kelvin. Y entonces, ¿cuál será la temperatura T sub 2 en grados centígrados? A ver, ustedes calculen, despejando de esta ecuación, ¿no es cierto? Ingeniero, a mí me sale 323.11. ¿Cuánto? 323.11.
Pero no en Kelvin, sino en centígrados. $50.11. Exacto. 50.11 grados centígrados. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna duda sobre este problema? Fíjense, hemos aplicado la ecuación 2 veces, ¿no? Uno para el sileno y otro para la acetona. Bueno, si no tienen preguntas, entonces pasemos al otro. ¿Sí? Dice, el descenso de la presión de vapor de agua de una disolución preparada con una cierta cantidad de glucosa y nos da la fórmula de la glucosa, el peso molecular y el I, que nos dice que es igual a 1, eso quiere decir que no se disocia, ¿no es cierto? Y con 50 gramos de agua es de 4.08 milímetros de mercurio a 40 grados centígrados. La presión de vapor del agua pura a 40 es 55.3 milímetros de mercurio. Calcule el porcentaje en masa de la disolución de glucosa. Algo parecido hemos hecho en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nos dice el descenso de la presión de vapor de agua preparada con una cierta cantidad de glucosa y 50 gramos de agua. Entonces la masa del disolvente es 50 gramos de agua. El descenso de la presión de vapor, dice, ¿no es cierto? O sea, la presión de vapor 0 menos la presión de vapor de la disolución, el descenso, este es el descenso, es de 4.08 milímetros de mercurio, ¿sí? A 40 grados centígrados. La presión de vapor del disolvente pura, del agua pura a 40, es igual a 55,3 milímetros de mercurio, ¿sí? Nos preguntan cuál es el porcentaje en masa de la disolución de glucosa, ¿sí? Porcentaje en masa, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué nos dice la ley de Raoult? Nos dice que presión de vapor del disolvente puro menos presión de vapor sobre la presión de vapor del disolvente puro, el descenso relativo de la presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto, nos dice, ¿no? ¿Y a qué es igual esta fracción molar del soluto? Es igual a los moles de soluto, en este caso los moles de glucosa, sobre los moles totales, sobre los moles de glucosa más los moles de agua, ¿cierto? Soluto más disolvente, ¿sí? Yo tengo el descenso y tengo la presión de vapor del disolvente puro, por lo tanto puedo calcular la fracción molar, ¿cierto? Entonces la fracción molar será 4.08 sobre 55,3, esa va a ser la fracción molar del soluto, ¿sí? ¿Cuánto es eso? .074, ¿sí? Redondean, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Además, conocemos los moles de agua, ¿no es cierto? Porque tenemos la masa de agua en 50 gramos de agua, dice, ¿no? Entonces, 50 gramos de agua por el peso molecular del agua, 18 gramos por mol. Eso nos da 50 entre 18, 2.78 moles. ¿Sí? Y entonces, yo voy a aplicar a este valor y digo
moles de soluto sobre moles de soluto más 2,78 para el agua es igual a 0,074, ¿sí? Y de esta ecuación yo puedo despejar los moles de soluto, ¿sí? Que va a ser 0,074 NS más 0,074 por 2,78, ¿sí? Entonces, vamos a poner 1 menos 0,074 NS, ¿sí? ¿Está bien? 1 menos 0,074 es igual a 0,074 por 2,78, ¿sí? Y de aquí puedo calcular el número de moles de soluto. ¿Cuánto sale? Ahí me sale 0,222 moles de glucosa. ¿Sí? Y como tengo el peso molecular, que es ¿cuánto? Vamos a dar el peso molecular, 180 gramos por mol, ¿sí? Perdón, 180 gramos por mol. Entonces yo digo por 180 gramos por mol, nos va a dar la masa del soluto. ¿Cuánto es? 39,99 gramos de glucosa. Y la masa del disolvente, ¿cuánto es? 50 gramos de agua, ¿no es cierto? Sí, eso nos han dicho como dato, ¿sí? 50 gramos de agua, aquí está, ¿cierto? En 50 gramos de agua. Entonces, yo puedo obtener el porcentaje en masa de la disolución de la glucosa como la masa del soluto, 39,99, sobre la masa total de la disolución, 39 más 50 sería 89,99 multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, $44.44%. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Nada? Bueno. Ninguna por el momento, dice. Dime. Ninguna duda por el momento, ingeniero. ¿Perdón? Ninguna duda por el momento, dice. Ninguna. Yo creí que tenías alguna pregunta. Ya. A ver, otro problema. Dice, utilizando la ecuación de Van der Waals, determinar la temperatura Kelvin, ¿sí? Temperatura, nuestro incógnito es la temperatura en grados Kelvin, a la cual 2,35 moles de nitrógeno ocupan un volumen de 1,25 litros a una presión de 15 atmósferas. ¿Sí? Y nos dan el valor de A, 1,39 en atmósferas por litro al cuadrado sobre mol al cuadrado. Y nos dan el valor de B, que es 0,0391 litros sobre mol. ¿Cierto? ¿Sí?
Expresar el resultado con un decimal, dice, usando punto decimal y sin unidades. ¿Está bien? Hay que hacer caso a lo que dice, ¿no es cierto? Sí, el problema. Entonces, con un decimal, usando punto decimal sin unidades. Entonces, la temperatura. Primero expresamos la ecuación de Van der Waals, ¿no es cierto? ¿Cómo es? A ver, alguien que se acuerde. Presión más A n cuadrado sobre V al cuadrado por V menos NB es igual a NRT. ¿Cierto? Y en ese caso, pues este problema es muy sencillo porque la temperatura es lineal, ¿no es cierto? O sea, no necesita gran trabajo para despejar, ¿no es cierto? Entonces, simplemente la temperatura será igual a todo ese término, presión más a n cuadrado sobre v al cuadrado por volumen menos nb, todo sobre nr, ¿sí? Y ya está, ¿no es cierto? La temperatura en Kelvin, dice, ¿no? Entonces, temperatura en Kelvin con un decimal solamente, ¿sí? A ver, reemplazamos datos, ¿sí? La presión, 15 atmósferas, a 1.39, ¿sí? Moles al cuadrado, 235 al cuadrado, volumen al cuadrado, 1.25 al cuadrado, volumen 1.25 menos N 235 y la constante B 0.039 litros por mol, ¿cierto? Y ya está. Sobre N 235 y R, ¿cuánto vale? ¿En qué unidades tendrá que estar en R? En atmósferas por litro, ¿no es cierto? 0.082. ¿Por qué? Porque la constante A está en atmósferas y litros. La constante B está en litros, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar en esas unidades, ¿sí? A ver, hagan el cálculo, por favor, y díganme la temperatura en grados Kelvin con un decimal. ¿Cuánto sale? Pues, ¿cuánto sale, jóvenes?
A ver, Adubiri Macías, ¿cuánto sale? Ingeniero, a mí me sale 119,67. ¿Está bien? Pero, ¿qué decía la pregunta? Expresar el resultado con un decimal, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto será? 119,7. 119.7, ¿no es cierto? Porque dice utilizando puntos decimales, ¿no? ¿Sí? Sin unidades, así, 119.7. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo los demás? Sencillo, ¿no es cierto? Es simplemente despejar. Ya cuando tenemos, si nos piden volumen o si nos piden número de moles, ahí ya vamos a tener una ecuación cúbica, pero ya sabemos cómo trabajar con las ecuaciones cúbicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, como va a ser presencial, en su calculadora, seguramente si es una calculadora mínimamente científica, pues tienen el programa para resolver ecuaciones cuadráticas, ecuaciones cúbicas. Entonces, aprendan cómo se hace, ¿sí? A ver, aquí tenemos uno muy sencillo también. Dice, una disolución 0,1 molar en ácido sulfúrico, ¿sí? La molaridad es 0,1 molar, o sea, moles de ácido sulfúrico por litro. Dice, inciso A, 0,15 normal, 0,1 normal, 0,05 normal o 0,2 normal. Entonces, transformar de molaridad a normalidad, ¿no es cierto? Sí, y en este caso tenemos el ácido sulfúrico que tiene 2 hidrogeniones, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos decir que un mol tiene 2 equivalentes, ¿sí? Y la normalidad está en equivalentes por litro. Entonces, aplicamos este factor, ¿sí? Este factor, simplemente, y decimos por un mol tiene 2 equivalentes, ¿sí? Entonces, mol con mol se va, nos queda equivalentes por litro, que es la normalidad, ¿no es cierto? Que será 0,1 por 2, 0,2 equivalentes por litro, o sea, 0,2 normal, ¿sí? Entonces, esta es la respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien sencillito, bien fácil, transformar de molaridad a normalidad, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda? Nada. A ver, este otro. Dice, isotérmicamente, ¿sí? Isotérmicamente, la presión manométrica de un gas aumenta 100% y su volumen se reduce 20%. ¿Cuál es el porcentaje de variación de la presión absoluta? ¿Mm? Isotérmicamente, dice, ¿sí? A temperatura constante, ¿sí? La presión manométrica de un gas, entonces la presión manométrica 1, ¿sí? Aumenta 100%. Entonces, tiene una presión manométrica 1 y la presión manométrica final 2 es, ¿cuánto sería para que aumente 100%? El doble, ingeniero. El doble, ¿no es cierto? O sea, 2 veces la presión manométrica 1. Y su volumen, dice, el volumen 2 se reduce un 20%, o sea, va a ser 0,2 por el volumen 1, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de variación de la presión absoluta? ¿Sí? Nos está pidiendo. ¿Qué ley vamos a utilizar? A temperatura constante, la ley de Boyle, ¿no es cierto? Que nos dice presión 1
por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Pero esta presión es presión absoluta, no es presión manométrica. Y la presión absoluta, la presión 1, va a ser igual a la presión manométrica 1 más la presión atmosférica. Y la presión 2 va a ser igual a la presión manométrica 2 más la presión atmosférica. ¿Sí? Y entonces podemos hacer que la presión manométrica 2, o sea, perdón, la presión 1 es igual a la presión manométrica 1 más la presión atmosférica, ¿sí? Y la presión 2 va a ser la presión manométrica 2, que es 2 veces la presión manométrica 1 más la presión atmosférica, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el porcentaje de variación de la presión absoluta? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando el volumen se reduce un 20%, ¿no es cierto? El volumen 2, no, se reduce 20%. ¿Está bien esta expresión? A ver, No, sí. ingeniero. ¿Cuánto sería? 0.8. 0,8, ¿no es cierto? Sí, porque se reduce 20%. Entonces, el volumen 2 es 20% menor. ¿Sí? Entonces, es 0.8 veces, ¿no es cierto?, el volumen 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora sí, ¿no es cierto? Está bien. ¿Sí? Entonces, ahora ya podemos decir que la presión manométrica 1 o la presión, sí, manométrica 1 más la presión atmosférica sobre 2 veces la presión manométrica 1, no sobre, ¿no? Sí, la 1 sobre la 2, sí, más la presión atmosférica es igual a, ¿sí? ¿Es igual a qué? Es igual a volumen 2, que es, perdón, vamos a poner 0,8 del volumen 1 sobre el volumen 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, volumen 1 se va. Y la relación de presiones, ¿sí?, entre la presión 1 y la presión 2, ¿no es cierto?, es igual a 0,8, ¿sí? Es igual a 0,8. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de variación de la presión absoluta? Dice, ¿sí? El porcentaje de variación de la presión absoluta. O sea, ¿cuánto varía la presión absoluta? Entonces, la presión 1 tiene que ser igual a 0,8 la presión 2, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto varía? De aquí ya podemos sacar el resultado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje de variación de la presión absoluta? Podemos decir que la presión 2 es igual a la presión 1 sobre 0,8, es decir, a ver, 1 sobre 0,8, 1.25. Es decir que la presión 2 va a ser 1.25 veces la presión 1. Entonces, ¿cuánto va a aumentar la presión 2 respecto de la presión 1? 25%, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje de variación de la presión absoluta? 25%. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿O alguien se opone? Nada. Ya, hagamos este otro. Dice, se prepara una disolución disolviendo
6,3 gramos de fosfato de sodio en 1 litro de agua. Registrándose una temperatura de solidificación inferior a la del disolvente puro. Considerando que en estas condiciones el grado de disociación del soluto es del 90%, calcular la temperatura de solidificación de la disolución. Bueno, ya eso ya lo hemos hecho, ¿no? Solamente que está para fosfato de sodio. ¿Ve? Entonces, vamos a tener que el delta T crioscópico es igual al I por el Kc por la molalidad. Tenemos la molalidad porque conocemos la masa del soluto, 6,3 gramos por 1000, sobre la masa del disolvente, 1 litro de agua, o sea, 1000 gramos de agua, por el peso molecular del soluto, que sería fosfato, 4 por 16, 64, más 31, 94, 95, más 3 por 23, 95, más 3 por 23, 164. Entonces la molalidad será 10.3 por 1000 dividido a 1000 y dividido 164, nos sale 0,0384. ¿No es cierto? Esa es la molalidad. Y teniendo la molalidad Kc y podemos calcular el delta T crioscópico, que va a ser para alfa 0,9, ¿no es cierto? En el caso del fosfato de sodio, ¿cuánto es gamma? 1 más 3, 4, ¿no es cierto? 4. Entonces, alfa es igual a I menos 1 sobre gamma menos 1. Entonces tendríamos que 0,9 es igual a I menos 1 sobre 4 menos 1, 3. 3 por 0,9 más 1. 3 por 0,9 más 1. 3.7. Entonces el I va a valer 3,7. Entonces va a ser 3,7 por 1,86 por la molalidad 0.0384. 0,0384. Entonces, por 1.86, 0.0384. El delta T crioscópico me da 0,26. Pero este es igual a la temperatura del disolvente puro, 0, menos la temperatura de congelación de la disolución. Entonces, la temperatura de congelación de la disolución será menos 0,26 grados centígrados. ¿Sí? ¿Y está? ¿Están de acuerdo? Bien sencillito, ¿no es cierto? Bien. Bueno, esos son los que hemos hecho ahora. ¿Sí? A ver, ¿tienen alguna duda sobre los problemas que hemos realizado? ¿Nada? Ya. A ver, entonces, volvamos a nuestra reunión. Vamos a cerrar esta pizarra. ¿Ya? Vamos a detener la grabación. Ya. Bueno. Vamos a repetir entonces lo que habíamos dicho al principio.
El examen se va a realizar el próximo viernes, ¿no es cierto? Mañana viernes vamos a seguir haciendo problemas. El próximo viernes a las 12 del mediodía empieza el examen del grupo G. Del grupo G, del H y del I, juntos vamos a dar los 3 grupos de química general. Los anteriores grupos van a dar antes, ¿sí? Los exámenes, por si acaso, van a ser diferentes, así que no vale la pena que alguien diga, ah, sí, conseguiré el examen del anterior grupo, ¿no es cierto? No, porque van a ser diferentes, ¿sí? Para cada subgrupo, ¿sí? El grupo ABC va a dar a las 8, después el DEF va a dar a las 10 y a las 12 damos el GHI, ¿no? Cada subgrupo va a tener un examen diferente. Lo único que va a ser igual es que todos los exámenes van a ser de 4 preguntas. Cada una va a valer 25% y cada una va a tener 2 incisos, ¿sí? 2 incisos. Para asistir al examen tienen que tener su carnet de vacunación. Si alguien no tiene carnet de vacunación porque no quiere vacunarse, entonces tiene que presentar una prueba PCR negativa, ¿sí? Que tenga una antigüedad de no más de 72 horas. Pero yo creo que todos ustedes deben estar vacunados, ¿no es cierto? Supongo, ¿no? Pero si hubiera alguien que no está vacunado, entonces tendrá que presentar su prueba PCR, ¿sí? Negativa. La entrada al aula es anterior a las 12, porque a las 12 empieza el examen, ¿cierto? Entonces tienen que llegar mucho más antes. Les he dicho que ya deberían estar 11:15, deberían estar ahí en la puerta del edificio de La Bueno, esquina Obispo Cárdenas, ¿no es cierto? Sí, a las 11:15 ya deberían estar listos para entrar, ¿sí? ¿Qué tienen que llevar? Solamente su calculadora y un bolígrafo, ¿cierto? Nada más, ¿sí? Les van a dar el examen y hojas para el examen, ¿cierto? Les van a dar. Entonces, no necesitan más que eso, ¿sí? Entonces, no, y su calculadora, obviamente, ¿no es cierto? Y en la calculadora les he recomendado que sea una calculadora científica, ¿sí? Pero no están permitidas las calculadoras que son cuasi computadoras, que tienen su teclado alfanumérico, tienen memoria y todo lo demás, ¿no es cierto? Porque entonces sería fácil poner un libro ahí dentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, solamente calculadoras, ¿sí? Tienen que vestir barbijo, KN95 y la mascarilla de plástico, ¿sí? Y ya, ¿no es cierto? Y ya. Además, sí tienen que llevarse su alcohol en gel, ¿no es cierto? Para desinfectarse las manos, a pesar de que ahí en el patio va a haber, se supone, ¿no es cierto? Que va a haber lavamanos y demás, pero llévense su alcohol en gel de su uso personal para hacer la desinfección no solamente de sus manos, sino también del pupitre, ¿no es cierto? Porque ustedes se van a sentar en ese pupitre después que 2 grupos anteriores se hayan sentado en el mismo, ¿sí? Entonces, por favor, cuando entren y encuentren su pupitre, ahí lo desinfectan bien, después recién se sientan, ¿sí? ¿También? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que acabamos de decir? ¿Alguien levantó la mano? Ariel, Marcelo. Sí, Inge, eso es una pequeña pregunta. Al inicio escuché que iban a hacer 4 preguntas prácticas, entonces ¿no va a haber preguntas teóricas? No sé, no sé. Pues son 4 preguntas, cada una de 25, cada una vale 25%, ¿sí? Y dentro de esa posibilidad puede ser que haya preguntas teóricas o preguntas de problemas, ¿no es cierto? Puede ser, son 4 preguntas. Eso te puedo decir, ¿no? Que son 4 preguntas, ¿sí? No sé qué clase de preguntas serán, ¿sí? Pero son 4 preguntas que van a abarcar en lo posible todos los temas, es decir, gases,
estado líquido y disoluciones y propiedades coligativas. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Juan Pablo, coronel. Pueden llevar, pero no les van a dejar meter al curso. ¿Sí? Al curso van a entrar solamente con su calculadora y su lápiz, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿para qué van a llevar, no? Si no les van a dejar meter. ¿Sí? No lleven nada. Mejor, ¿no? Si no llevan nada. Lleven solamente su calculadora y su bolígrafo, su lápiz, goma, obviamente, para borrar, si es que necesitan, ¿cierto? Sí, pero nada más, ¿sí? Nada más, ¿sí? Incluso les van a decir, a ver, si tienen monederos, etcétera, y entonces les van a hacer dejar eso, ¿sí? Entonces, si quieren, pueden dejar, tener una bolsita, ¿sí? Eh, o si quieren su mochila, ¿sí? Pero la van a tener que dejar y después la van a tener que recoger, ¿sí? Entonces, mejor es que no lleven lo mínimo posible, ¿sí? ¿Alguna duda más? Ya. Entonces, nuevamente, el examen de química, ¿sí? Una consulta. Dime, dime. El carnet de vacunación se puede mostrar desde el celular, o sea, no ¿El qué? tenerlo en físico, pero desde el celular. Ya. El certificado de vacunación. Sí, yo Sí, creo que Inge. sí. Sí, ahí va a estar, está tu nombre, ¿no es cierto? Y está, si estás Sí, el código QR, casi todo está en el con la celular. vacunación completa, ¿no es cierto? Si estás con las 2 dosis por lo menos, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Sí, Yo creo Inge. que sí. Pero, a ver, voy a preguntar y mañana les confirmo, ¿ya? Si lo pueden tener en su celular. Está bien, Inge, gracias. Ahora, fíjense que no les van a dejar meter celulares al curso, ¿sí? Entonces sería mejor que no los lleven, ¿sí? No les van a dejar meter celulares, por si acaso, ¿cierto? Prohibido meter celulares al curso, ¿sí? Tienen que entrar sin celular. Entonces, eso sí les van a hacer dejar afuera, ¿sí? Con todo el riesgo que eso implica, ¿no? Que me lo han hurgado, que me lo han roto, que me lo han tocado, o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, no lleven, mejor no lleven. Háganse imprimir el carnet y ya, en una hojita, ¿sí? Y ahí va a estar todo. Mm, Pero sí, no pueden entrar con celular, eso es algo importante, ¿sí? No pueden entrar con celular al curso, al examen. Si tienen celular, tienen que dejarlo afuera, en su mochila o en su bolsita. Entonces, yo no haría eso, ¿no? Yo no dejaría mi celular afuera. Pero bueno, depende ya de ustedes, ¿no? Eh, ¿Alguna duda más? Inge, una pequeñita. Dime. ¿Cuándo estarían entregando notas? Bueno, en el sistema virtual la calificación es inmediata, ¿no es cierto? Pero en el sistema presencial, pues en este grupo son 150 alumnos, ¿no es cierto? Y entonces tengo que calificar 150 exámenes, porque seguramente van a ir todos a dar el examen, ¿no es cierto? Asisten normalmente 80, ¿sí? Pero seguramente al examen van a ir los 150. Y entonces calificar 150 exámenes, pues me va a tomar un buen tiempo, ¿no? No te podría decir exactamente, pero si vamos a dar examen el viernes, sí, yo creo que para el lunes o martes ya vamos a tener las notas, ¿sí? De la siguiente semana. Gracias, Ok. Inge. Nuevamente les digo, no tienen que llevar papeles, ¿sí? No tienen que llevar papeles, se les va a dar hojas allá, ¿sí? Se les va a dar hojas para que resuelvan el examen. Y el texto del examen, obviamente, también, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, entonces mañana nos vemos.
Sí, mañana nuevamente a las 12 para hacer una última clase de problemas y después ya, pues ya van a estar listos para dar su examen, supongo. ¿Sí? Listo, jóvenes, hasta mañana, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Gracias. ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.